Buenas a todos, bienvenidos. La idea de la clase de hoy va a ser repasar un poquito, bueno, los conceptos de cromatografía. Va a ser un video corto, no esperen un video largo haciendo un repaso. Este concepto y esta teoría en realidad la sacamos, la traemos desde TP de Química Orgánica, donde se ve el concepto de cromatografía y más bien aplicado a TLC en mayor profundidad, ¿no? Así que simplemente va a ser un repaso, no nos demoremos más. Bien, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es, acá viene la definición, un método de separación. No es un método ni de cuantificación ni de identificación. Es un método de separación. La ventaja es que si nosotros conocemos los componentes que hay dentro de la mezcla, o posibles componentes que hay dentro de la mezcla, al separarlo podemos identificarlo. Y si sumamos un, un método, un instrumento, un segundo paso, con esta cromatografía, con esta separación, luego se puede cuantificar. Es decir, por sí sola solo nos sirve para separar del resto de los componentes y dicha separación va a ser por o gracias a la diferencia de polaridad de las sustancias. Es decir, mientras más polar o menos polar sea la sustancia, bueno, se irá separando de distintas formas. Para la cromatografía existen dos fases que serían, bueno, el fundamento gracias al cual puede existir esta separación. Y una es la fase estacionaria y la otra es la fase móvil. Obviamente, como su nombre indica, la fase estacionaria es la que permanece en el lugar, mientras que la fase móvil es la que se está trasladando por sobre esta fase estacionaria. Bien, la fase estacionaria es aquella que permanece en el lugar y es la que va a retener a la sustancia. Es decir, si solo contamos con fase estacionaria, la sustancia no se va a mover. ¿Por qué? Porque dicha fase estacionaria se encuentra quieta. En cambio, la fase móvil va a ser la que va a impulsar o mover o trasladar a estas sustancias a lo largo de, bueno, en el caso de esta explicación de repaso, de la placa cromatográfica, o en el caso de HPLC, bueno, a través de la columna, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos lo que es una cromatografía de tipo TLC o cromatografía en placa delgada por sus siglas en inglés, donde, bueno, uno tiene los siguientes conceptos, ¿no? Tenemos una placa que suele ser de sílica gel, pero no necesariamente por qué serlo, la cual en este caso de la sílica gel es polar y se coloca dentro de una cuba cromatográfica. Dentro de esta cuba cromatográfica, previamente a colocar la TLC, hay que hacer una saturación del ambiente, es decir, toda la cuba tiene que estar llena de vapor de solvente. Bueno, se siembra, se hace una línea base o una línea de siembra, se coloca la muestra, se pone dentro de la cuba cromatográfica, se tapa y obviamente el solvente no tiene que tocar la siembra o el punto donde está la muestra. ¿Por qué? Porque si lo tocara, la muestra se disolvería en todo el solvente de cromatografía, cosa que no queremos. El solvente lo que va a hacer va a empezar a subir eh, a lo largo de la placa cromatográfica, separando los componentes de esta muestra. Al final vamos a tener una placa como la que tenemos acá a la derecha, donde tenemos los tres componentes bien diferenciados, un frente de solvente, y bueno, vamos a tener medidos un cierto delta X, un cierto delta Y, como prefieran verlo, que es el cuánto avanzó en centímetros o en milímetros la mancha con respecto al origen. Y obviamente un delta I máximo que sería, bueno, cuánto avanzó el solvente. Más allá del solvente no
puede avanzar ninguna mancha, es decir, lo máximo que se puede mover todas las sustancias en esa correa cromatográfica es en la línea de frente del solvente. Entonces lo que podemos hacer es calcular un RF. El RF es bueno, una reacción de frentes, es decir, cuánto avanzó la mancha verde respecto a cuánto avanzó el solvente. Este resultado va a estar dado, bueno, entre un 0 teórico y un 1 teórico, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es buscar que dicho RF esté comprendido entre 0,3 y 0,7 aproximadamente, es decir, que estén por el medio de la placa cromatográfica. Sin embargo, también lo otro que queremos es que las manchas estén bien diferenciadas, es decir, que no se pise una con otra. Bien, al momento de finalizar esta corrida cromatográfica, sacamos la plaquita, hacemos todas las mediciones. Acá viene algo sumamente importante. Nosotros podemos asegurar que tenemos tres sustancias, pero no podemos garantizar que no haya más. Es decir, dentro de esa mancha verde puede haber dos o más componentes. O sea, también puede haber uno solo que sea el verde. Pero a que voy es, puede haber más de una sustancia dentro de cada mancha. Entonces, no podemos garantizar que sean tres manchas solamente por la cromatografía. Y acá viene un poquito el marco donde se realiza esta cromatografía. Si yo quiero realizar una reacción que es A más B que da C, en la reacción solo es posible tener A, B y C. Obviamente también podría haber algún inerte, alguna sustancia que sea impura. Pero bueno, para eso también se hacen las cromatografías de los patrones o de las sustancias utilizadas. Entonces, suponiendo que hacemos una siembra en simultáneo de la sustancia A, la sembramos acá y la sustancia avanza hasta acá y no hay segundas manchas, lo que podemos decir es que la mancha verde es la sustancia A. ¿Por qué? Bueno, porque justamente nosotros estamos diciendo no hay más sustancias que no sean A, B o C. Obviamente también tenemos que probar B y C para verificar que coinciden con los puntos azules y rojo y que no sean un cuarto punto, porque si hubiera un punto, no sé, la sustancia C, perdón, B, fuera la roja, pero está por acá arriba, bueno, entonces no es no es la misma reacción de frentes. Entonces no podemos garantizar que sea lo mismo. Pero bueno, en resumen, nosotros podemos asegurar que una sustancia es tal por cromatografía solo conociendo la muestra. Bien, tenemos dos pares de variables que vamos a contrastar una con la otra. Nosotros, ¿qué llamamos variables? Bueno, lo que podemos cambiar dentro de la cromatografía. En este caso vamos a ver el primer par de variables. Vamos a ver la fase estacionaria versus la muestra. Las fases estacionarias pueden ser de dos tipos. Puede ser polar o puede ser no polar. Si nosotros tenemos una fase estacionaria polar, las manchas que van a ir más hacia arriba, es decir, una RF mayor y por lo tanto una velocidad mayor, van a ser aquellas sustancias que sean no polares, es decir, nos vamos a encontrar en este caso. En cambio, las que se mantengan más abajo van a ser las polares. ¿Y esto por qué está dado de esta forma? Porque todas las sustancias que están dentro de la muestra van a interactuar con la fase estacionaria. Y aquellas que estén más retenidas con la fase estacionaria van a ser aquellas que sean más, entre comillas, similares. Entonces, mientras más polar sea la sustancia, más retenida va a ser en una fase estacionaria polar. Es decir, en este renglón nos encontramos en el DRF menor o velocidad menor. En cambio, en una fase estacionaria no polar, los puntos se invierten. Es decir, ahora la sustancia que avanza más rápido es la polar, mientras que la sustancia que avanza más lentamente y se queda más abajo es la no polar.
El segundo par de variables que vamos a encontrarnos es fase estacionaria versus fase móvil. Una vez que decidimos en qué fase vamos a realizar la cromatografía, ahora nos quedaría como si fuera una especie de no variable, o sea, de algo que ya está definido. Y sería que, bueno, decidimos que la fase estacionaria sea, vamos a suponer, polar, es decir, la TLC de sílica gel. Y nos encontraríamos en el primer renglón. Ahora bien, acá estamos viendo un concepto nuevo, estamos leyendo fuerza de ilusión al cambiar la polaridad a fase móvil. La fase móvil puede variar su polaridad ligeramente, o sea, acá no estamos hablando de pasar de agua a ciclohexano, no, no, no. Estamos hablando de pasar, por ejemplo, de agua a metanol, es decir, las dos sustancias son polares, pero el agua es más polar que el metanol. Entonces, si aumentamos la proporción de metanol, vamos a estar yendo hacia una disminución de la polaridad. Es decir, vamos a agarrar y decir que partimos de metanol al 50%. Bien, si aumenta, es decir, acá aumenta la proporción, está disminuyendo la polaridad. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la cantidad de agua que hay en esa mezcla. En cambio, si disminuye, estamos aumentando la polaridad. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pequeños cambios? Porque, insisto, sigue siendo polar, solo que estamos variando muy poco su polaridad. Bueno, los cambios van a ser, aunque usted no lo crea, bastante significativos. Aumenta Al aumentar la polaridad, aumenta la fuerza de ilusión. ¿Qué quiere decir esto? Al aumentar la polaridad de la fase móvil en una fase estacionaria polar, lo que va a hacer es arrastrar los puntos, entre comillas, con una mayor fuerza. Es decir, los puntos van a salir a RFs más altos, a una velocidad más alta. Mientras que una disminución de la fuerza de ilusión ocurriría exactamente lo opuesto, es decir, los RF son menores, los tiempos o velocidades aumentan, es decir, perdón, disminuyen, es decir, tarda más en salir la sustancia en un HPLC porque la velocidad es menor. Entonces, vamos a dejarlo acá escrito, ¿no? Aumento de fuerza de ilusión, dijimos que los RF aumentan al igual que las velocidades, mientras que en el caso de disminución tenemos los RF que disminuyen y las velocidades que disminuyen también. Bien, esto es lo fundamental que tienen que saber, estas dos pares de variables. Entonces, vamos a volver a repasarlo para que queden claros. Si bien ustedes pueden rebobinar el video, me gustaría volver a verlo. Fase estacionaria versus muestra solo nos indica el orden de los puntos, es decir, lo más parecido a la placa o a la columna se va a retener más, mientras que lo menos parecido, lo más disímil, eh, respecto a la columna va a salir más rápido. Es decir, columna polar se retiene más lo polar y se retiene menos no polar. Mientras que en una columna no polar se retiene más lo no polar y se retiene menos lo polar. Es decir, esto solo nos indica el orden de las sustancias que salen, siempre hablando de la misma muestra. Si en fase polar sale ABC, en fase no polar van a salir CBA. Bien, mientras que en esta otra tabla lo que vimos es cómo hacer para que algo se mueva más rápido o tenga un RF mayor, asimilando la polaridad de la fase móvil a la polaridad de la fase estacionaria. Es decir, mientras más parecida es la polaridad de la fase móvil a la de la fase estacionaria,
los puntos o sustancias van a salir más rápido, en un RF más alto. Mientras que mientras más disímil sean, bueno, los puntos van a salir más lentos o van a tener un RF menor. Y acá tenemos un ejemplo más bien visual. Vamos a suponer que hacemos esta corrida cromatográfica dos veces. En la primera, el punto salió bien alto, muy cerquita del frente de solvente. Estamos en la fase estacionaria polar y teníamos una fase móvil que era 90% polar y 10% del que es menos polar de la pareja, ¿no? Y en una segunda corrida, lo que hicimos para bajar ese RF fue disminuir la polaridad, es decir, aumentar el componente menos polar de la fase móvil, para que justamente se retenga más la sustancia ahí. Es decir, acá en realidad son dos placas que estamos haciendo porque son distintas fase móvil, pero bueno, lo puse en la misma para que se entienda el concepto. Si nosotros queremos correr a qué tiempo, a qué velocidad o a qué RF salen las sustancias en una TLC, en una HPLC, en una cromatografía en columna, tenemos que cambiar la fase móvil, qué tan polar o no polar es. En resumen, esto es cromatografía. Estos principios se aplican para cualquiera de las cromatografías que hay. Y bueno, van a ser los principios que vamos a estar utilizando al momento de explicar HPLC. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.